Hola, buenos días. Soy Julia. Llevo en Lesbos desde octubre con diferentes proyectos de cooperación y voy a tomar el relevo de Laia, que se fue la semana pasada. Muchas gracias por dar voz a lo que sucede. Antes que nada me gustaría hacer constatar la rabia que me provoca el hecho de que ahora que las ONGs y cooperantes estemos en peligro, se despierte Europa, haya mediatización masiva y movilizaciones por todas partes, pero que durante los últimos meses y años, cuando la situación era insostenible, violenta e inhumana, solo para las personas migrantes, todo parecía olvidado. De todas formas, quiero agradecer también las miradas que Europa ahora está dedicando a esta situación y quiero agradecer a aquellas personas que están en acción constante para que así sea. Para poneros rápidamente en contexto, desde la última declaración del jueves pasado, después de la llegada de los policías a la isla para defensar la toma de tierras donde deberían ser construidos los campos cerrados de detención y las confrontaciones entre locales y policía que agilizaron el retorno de estos últimos a Atenas, la situación no ha hecho que empeorar. El viernes por la noche, por ejemplo, corría la noticia de que 2 grupos venían de Moria a Mitilini. Mitilini es la capital de Lesbos y Moria el nombre que recibe el campo más grande de la isla y el pueblo que queda a su lado. El primer grupo estaba formado por personas migradas que bajaban al puerto porque corría el rumor de que Europa abría fronteras y que 5 ferries los esperaban, pero quien los esperaba no era nada menos que la policía a medio camino para obligarlos a volver al campo. El segundo grupo estaba formado por locales de ultraderecha violentos que buscaban confrontaciones con migrantes y las personas en solidaridad. Al final todo acabó ahogado bajo una intensa lluvia que a veces, por suerte, el tiempo nos salva. El sábado, saliendo de la asamblea semanal de personas con y sin papeles, con una compañera nos cruzamos con una familia siria que buscaban un hotel para pasar la noche y nos pidieron ayuda. Estuvimos literalmente 2 horas y media andando por Mitilini de hotel en hotel. Todos tenían habitaciones disponibles hasta que sabían que los clientes venían de Siria. Sorprendentemente entonces estaban llenos, no les quedaba ninguna habitación, bla bla bla. Y uno de los recepcionistas hasta nos dijo directamente: sois bastante inteligentes para entender lo que queremos decir, y nos echó del lugar seguidamente. Al final la familia fue acogida a casa de unas compañeras para esa noche, ya que debían tomar el ferry la siguiente mañana muy temprano. El domingo las tensiones aumentaron exponencialmente, los efectos de la abertura de fronteras entre Turquía y Grecia se hacía súper visible en la isla. En Lesbos, los locales cansados de la superpoblación migrante y locales de extrema derecha esperaban a los botes desde la costa, con palos y cadenas para impedirles llegar a tierra. Uno de los dinghies estuvo más de 5 horas esperando para poder desembarcar, con el motor estropeado, lleno de agua. Frontex y los guardacostas hacían básicamente lo contrario a lo que se esperaría de ellos, y supongo que ya habréis visto los vídeos que circulan masivamente por las redes sociales. Las personas voluntarias y cooperadoras que estaban durante ese tiempo en acción eran perseguidas y atacadas por estos grupos violentos, impidiéndoles proporcionar asistencia. Las carreteras estaban bloqueadas, impidiendo a los buses cargados con migrantes recién llegadas acceder al campo. Más de 13 botes llegaron entre la noche y la madrugada a la isla, mientras estos grupos violentos organizados patrullaban las calles, atacando a personas, mobiliario y sembrando el miedo. Nos llegó la noticia que al parecer tenían una lista con la localización de las casas de voluntarias. Algunas nos encerramos dentro de nuestras casas con candados y muebles, otra gente hacía turnos de vigilancia durante la noche. En todo caso, nadie se sentía seguro en ningún lugar. En las carreteras había checkpoints, destruían los coches de las personas voluntarias, gritando y agrediendo físicamente también a las personas que estaban dentro. Incendiaron Stage 2, que es el campo de acogida primaria que cerraron el 31 de enero. También, debido al bloqueo de las carreteras por parte de estos grupos violentos, las personas recién llegadas fueron transportadas al puerto, donde durmieron en el suelo, sin tiendas y solo con esas mantas de plástico de primeros auxilios.
durante 3 noches hasta que mandaron un barco del ejército para que pudieran dormir dentro. Aunque planean seguidamente llevarlos a centros de detención con altas probabilidades de deportación, ya que son consideradas llegadas ilegales, puesto que Grecia suspendió la petición de asilo durante un mes. Todo esto también pasa bajo la mirada silenciosa de la policía que permite y avala esas acciones. Algunas de las compañeras fueron detenidas y dirigidas a comisaría el lunes por el simple hecho de ser cooperantes. Nos contaban que la policía les dijo que cada vez que os veamos os detendremos hasta que os vayáis de la isla. A otras compañeras presentes en el puerto para proporcionar asistencia a estas personas migrantes retenidas allí, las acorralaron contra la pared, les pegaron con las porras y les dijeron "There's no law, so fuck you", que quiere decir no hay ley, así que os jodan. Y bueno, debido a la incierta violencia y esta situación, muchas ONGs decidieron cerrar sus proyectos y evacuar sus voluntarios de la isla, como pasó en mi caso. El lunes por la tarde, más de 200 cooperantes abandonamos la isla con el ferry, algunos más tristes, confundidos y enfadados que otros, sabiendo que la situación en Lesbos quedaba aún más desamparada que antes. La violencia que están sufriendo el colectivo migrante a causa de esta situación es múltiple y denigrante. No es solo odio, rechazo, racismo, insultos y agresiones físicas, sino que además reciben una violencia de segunda mano, ya que proyectos de ocio, escuelas, proyectos de higiene como duchas y lavadoras, servicios médicos y reparto de comida han tenido que cerrar y abandonar la isla. Bueno, desde Atenas sigo en contacto con la actualidad de allí y a partir del móvil que quema de mensajes de avisos de nuevos ataques, conflictos y complicaciones por todas partes, voy recibiendo novedades. Hoy jueves los contactos que siguen allí me dicen que todo parece más calmado, que las carreteras están abiertas y que la clínica de Moria ha reabierto el servicio para casos urgentes. Aún así, en Facebook seguimos recibiendo y viendo mensajes e imágenes de odio y victoria por parte de estos grupos extremistas, contentos de la situación y de su actuación, del mismo modo que sabemos que tienen un grupo de WhatsApp donde se comparten fotos de las casas, de coches o de personas solidarias que supongo pues pretenden emprender acciones contra estos individuos. No sé, nos invade un sentimiento general de rabia, de impotencia, de tristeza y de frustración. De todos modos, muchas gracias por vuestro tiempo. Vemos cómo avanza la semana y un abrazo a todas. Hola, soy Raquel, la voluntaria que está en Patra con la Learning Kitchen. Y bueno, una semana más os voy a contar un poco lo que está pasando aquí. Es mi última semana, así que es una mezcla entre tristeza e ilusión hacer este audio. Llevo 2 meses aquí, así que nada, yo me voy, pero llegan los voluntarios que ya han llegado, que aportan energía, frescura, y la verdad es que estamos contentos de que llegue gente guay con energía. Y luego, bueno, aquí en Grecia, como creo que se está sabiendo, la situación es muy crítica. En las fronteras, bueno, está habiendo una violencia hacia los refugiados, una situación de crisis humanitaria muy grave. Y nada, aquí en Patra estamos un poco expectantes y con incertidumbre de lo que va a pasar, porque bueno, no sabemos hasta qué punto puede afectar aquí en Patra, o si pueden llegar nuevos refugiados, si puede haber trifulcas con la policía, así que queremos estar un poco preparados. También decir que bueno, esta tarde hay una manifestación en solidaridad con los refugiados que nosotros claramente pues vamos a ir. Con respecto a las factories, como ya he explicado más veces, aquí en Patra hay 2-3 factories donde hay chavales refugiados que son sobre todo de Afganistán, que intentan saltar las defensas del puerto para meterse en los camiones de los ferries que van a Italia. Entonces bueno, más o menos esta semana ha sido una semana con cierta estabilidad. La situación sigue siendo grave, pero bueno, nuevos chicos llegan, otros se van y bueno, pues eso, bastantes están cruzando a Italia.
Así que con eso contentos. También intentamos reportar los llamados illegal pushback, que es cuando los chavales consiguen llegar a Italia. Ellos tienen derecho a pedir asilo, solo que muchas veces ellos, bueno, cuando llegan allí les pilla la policía o lo que sea, ellos piden asilo y a veces se les deniega este derecho y se les envía directamente otra vez a Grecia. Entonces estamos intentando hacer un reporte de estos illegal pushbacks. Con respecto al tema de la policía, pues bueno, como todas las semanas, todos los días hay algún chico, cada 2 días que sufre alguna agresión por parte de la policía, pegar, golpes, destrozos de móviles y bueno, entonces cuando estamos en las factories la policía llega, yo creo que al vernos a nosotros no bajan del coche, así que bueno, también podemos darles a los chicos esa cierta protección cuando estamos nosotros allí. Luego, bueno, pues van a llegar esta semana varios palets con donaciones desde España, que la verdad es que las necesitamos mucho porque estamos sin ropa y a veces es muy difícil decirles que no a los chicos porque están con necesidades de ropa y no tenemos, así que esperamos que estos días lleguen ya los 3 palets, que estamos muy contentos por ello. Y también como cosas buenas comentar pues que aquí en Patra estamos muy agradecidos con la gente local, que todos los días vamos a un market que hay en la calle y nos dan donaciones, llamamos extra food, y todos los días, la verdad, otros días más que otros, pero hay veces que llenamos un carro entero de donaciones y nos parece que somos también muy afortunados porque esto no ocurre en Bosnia o en Serbia, así que también pues bueno, queremos enviar este mensaje como de agradecimiento porque aquí hay gente que nos ayuda un montón. Y nada, me alegro mucho de haber formado parte de estos audios, de este proyecto, espero volver a hacerlos pronto. Y nada, mandar mucha fuerza a todos los compañeros que están en otros lugares, que ahora más que nunca lo necesitamos, la fuerza y el ánimo. Y nada, que seguiremos aquí aportando nuestro granito de arena. Muchas gracias, un beso. Hola a todos y a todas, acá Nelson desde Velika Kladuja, los saluda con las noticias más relevantes de la semana. Bueno, si bien pudimos empezar de nuevo con las distribuciones, la tranquilidad acá no es la misma que tuvimos hasta la militarización de la ciudad. Lo cierto es que ahora no estamos saliendo tanto, hay algunos squad que no lo estamos visitando. Se redujo la vida social, el compartir tiempo con los chicos, en conversar con ellos, juntarse a tomar un café o jugar unos partidos de fútbol, algo que hacíamos con regularidad y algo que creemos de suma importancia para conocernos, para compartir nuestras historias de vida y bueno, para que encuentren un apoyo en donde relajarse y divertirse al menos por un rato. Esta semana nos cuesta evaluar el comportamiento de la policía bosnia para con nosotros. Por un lado, tenemos la sensación de no ser bienvenidos después de todo lo que ocurrió en la ciudad a raíz de la manifestación de los migrantes del 15 de febrero pasado, pero por otro lado notamos que en algunas situaciones todavía toleran nuestro trabajo y al menos no lo impiden. En primera instancia, la policía nos da a entender que no les gusta que estemos en contacto con los migrantes y lo sabemos, y por ejemplo por el simple hecho de estar hablando con ellos, algunos voluntarios esta semana fueron detenidos y se les pidieron los documentos. Y también a una compañera le pasó que después de haber estado hablando con algunos de los chicos, muchos locales acá en Velika Kladuja no quisieron volver a hablar con ella. En suma, otros compañeros que estaban en camioneta por la ciudad también fueron interceptados por la policía y tuvieron que seguirlos hasta el estacionamiento más cercano. Y al rato ellos mismos vieron cómo la policía cargaba a 2 migrantes dentro de su coche. No sabemos hacia dónde fueron. Pero bueno, al mismo tiempo tuvimos 2 episodios en los que la policía tuvo la oportunidad de impedir que hiciéramos nuestras distribuciones de ropa y alimento y no lo hizo. En el primero, de noche, una patrulla pasó por delante nuestro mientras estábamos haciendo la distro 2 veces. Redujo la velocidad, nos observó y siguió, no nos dijo nada. Y en el segundo caso, al día siguiente, nos volvimos a cruzar, pero bueno, esta vez se estacionaron a escondidas y nos vigilaron mientras hacíamos la actividad.
Así que bueno, ese es el panorama hoy por hoy. Veremos cómo sigue la situación con el pasar de los días, pero bueno, nos estamos asesorando con abogados para estar más seguros de qué manera actuar frente a la presión policial. Y más allá de esto, bueno, estamos muy contentos de poder seguir con el trabajo. A partir de la pausa que tuvimos en febrero, notamos un incremento en las demandas de comida y de ropa, lo que nos ayudó a reorganizar el sistema de trabajo dentro del warehouse para llegar a más gente en cada distribución. Y bueno, por ejemplo, el sábado pudimos acercar ropa, alimento y leña para unos 30 grupos, que es bastante, y bueno, nos levanta el ánimo. La semana pasada recibimos una comitiva de periodistas italianos de la organización Voz en Solidale y del proyecto Melting Pot Europa, que están llevando adelante su campaña Lesbos Calling a lo largo de Bosnia, Croacia y de Serbia. No solamente nos acercaron una generosa donación, y por ello les agradecemos especialmente, sino que también pudimos intercambiar valiosa información sobre cuál es la situación en otras zonas de frontera. Por último, el sábado pasado se nos fueron 2 compañeros, pero por suerte llegaron 2 nuevas compañeras con muy buena onda y con mucha energía. Así que bueno, eso es todo. El equipo de Bélica Claduya los saluda y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, soy Selene desde SID y esta semana fue bastante trágica por las amenazas y la presión sigue siendo ejercitados por individuos y grupos informales. Esta semana, por ejemplo, el 28 de febrero nos despertamos con la furgoneta cubierta de esvásticas. Somos de verdad rodeados por personas antimigrantes y la situación se hace más y más difícil. Como ya hemos dicho en un comunicado de prensa como Non-Name Kitchen, estos símbolos son un reflejo de las medidas fascistas que la Unión Europea está en proceso de implementar para las personas en tránsito en los países balcánicos. La restricción al acceso de asilo, la segregación sistemática y la violación de cada derecho fundamental de las personas en tránsito. Y estas consecuencias pueden ser vistas también en Shid, donde a seguir de la apertura de la frontera turco-greca, nuevas fuerzas especiales de policía llegaron en esta pequeña ciudad. De hecho, muchas nuevas furgonetas se pueden encontrar cada día que están al acecho frente al campamento familiar, no permitiéndoles salir después de las 4 de la tarde. Pero a pesar de que nos cuentan las personas, la policía todavía es capaz de tomarlas, golpearlas, retenerlas y traerlas de vuelta o incluso a 20 kilómetros del campamento familiar. No pasa nada si tienes el permiso de salir o no lo tienes. Un hombre que ahora se encuentra establecido en el campo principal de Sid, de donde salen unas 1.000 personas, ha sido robado y golpeado por la policía hace 2 días. Intentaba llegar a Shid, ya que el campo está a 10 kilómetros de la ciudad, pero la policía lo detuvo y le quitó el dinero. Desde que llegaron nuevos policías en el territorio, el campamento se está convirtiendo en una zona cerrada de la cual la gente no puede salir. Este hombre fue golpeado juntos con otras personas también. A ellos, unas 15 personas, los metieron en la parte de atrás de un gran coche y luego los golpearon con palos. Fue golpeado en la espalda y en una mano donde ya había sido operado. El 2 de marzo 2 tiendas fueron quemadas por la policía serba. Las tiendas estaban en medio de un campo donde unas 30 personas duermen esperando para cruzar la frontera serba-croata. Se encuentra diseminada en diferentes lugares llamado jungles. El objetivo principal de la policía es desalentar a las personas en movimiento para que se marchen a entrar en el campo. Tal vez también prevenir la formación de un campamento informal y autogestido. El campamento familiar con base en Shid está cada vez más controlado por los nuevos agentes de policía y según las palabras de un hombre que vive allí, el campamento estaba rodeado aquella mañana de 5 coches de la policía. Otro hombre nos dijo también que la policía serba le había robado 50 euros siempre durante el mismo día.
Durante esa semana también hemos tomado una entrevista con Border Violence Monitoring, que se ocupa de coleccionar testimonios de los pushback, de rechazo a la frontera. Entrevistamos a 2 hombres que nos contaron cómo ellos y otras 25 personas fueron rechazadas a la frontera rumena. Ese grupo estaba formado de 27 personas que tomaron 2 calles diferentes para intentar cruzar la frontera. El grupo viene desde Siria, Irak y Irán. Había 7 mujeres, 2 de ellas embarazadas, 5 menores, un niño de 7 meses, uno de 2 años, 2 de 17 y uno de 16 y 15 hombres. Los 2 grupos entraron en Rumanía alrededor de las 11 de la tarde a través de 2 caminos diferentes. El grupo de 10 fue empujado atrás a lo largo de la frontera poco después, mientras que el otro grupo logró transitar más hacia el interior del país. Después de 2 días de caminada, en la mañana del 19 de febrero llegaron cerca de la ciudad de Arad. Su retroceso duró una semana, ya que después de ser recogido por la policía rumena, los llevó a la comisaría de policía para tomar huellas, hacer fotos y pedir dinero. Los encerraron en una habitación sin comida ni asistencia médica durante 2 días. Después fueron llevados a un centro de detención, descrito como un campamento en malas condiciones sanitarias. Durante este tiempo tuvieron que firmar varios documentos sin saber el significado. En la celda, donde fueron divididos por 4 o 5 personas cada una, conocieron a un hombre que había estado allí durante 6 meses sin saber siquiera por qué. Una de las mujeres embarazadas se desmayó y quién sabe si esa fue la razón por la cual fueron liberados. El último documento que se pidió que firmara, al que todos se negaron, fue firmado por la policía misma y fue un papel que impidió su regreso a Rumanía durante el siguiente año y medio. En Sid, entonces, las tiendas siguen ardiendo y los campos se parecen cada vez más a centros de detención, con indignidad y violencia. Y todo para esta semana. Un beso desde Sid. A la semana próxima.